Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Noticiero Global. Iniciamos con los titulares. Bajan las temperaturas en el norte del país y se reportan cierres viales en el centro histórico. Pero antes de ir con el clima, queremos recuperar una noticia que se volvió viral en redes sociales. Pues resulta que el lunes de esta semana un video grabado por estudiantes de Universidad de la Salud muestra un altercado que ha encendido las alarmas sobre la salud de nuestros jóvenes. Así es, lo que parecía una simple pelea o un desplante de arrogancia resultó ser algo mucho más profundo. Vamos a ver las imágenes que se hicieron virales. El dinero no importa. He descubierto con mi mente cómo puedo tener el tiempo. El día de mañana ese edificio lo compraré y lo haré como de oro. Mateo, ya bájate, la gente te está mirando. ¡Suéltame! ¿Tú qué? ¿Tú qué estás haciendo? Impactante este caso. Para profundizar más sobre el tema, nos enlazamos con nuestra unidad móvil. Gracias, estudio. Justamente estamos aquí en la Universidad de la Salud, en donde se grabó este video viral. Acompáñenme. Justamente nos acompaña Elena, hermana de Mateo. Elena, tú como familiar de Mateo y como vives o convives con él, ¿cómo viviste esta experiencia? Esto empezó desde hace varios meses. Primero lo veíamos deprimido, que no tenía ganas de hacer nada, pero después empezó a dejar de dormir, hablaba sin parar y empezó a tomar decisiones impulsivas, tal como se mira en el video. Y pues esa montaña rusa emocional es lo más difícil. Mateo, ahora que estás en tratamiento, al ver este video, ¿identificas qué sentías en ese momento de crisis? Sí, sentía una aceleración interna que no podía controlar. Tenía una fuga de ideas que sentía que mis pensamientos eran más rápidos de lo que hablaba. Me sentí irritable, sentía que tenía poderes sobrehumanos. No tenía miedo. Gracias por compartir tu experiencia, Mateo. El manejo oportuno de estas situaciones es muy importante. Ahora nos dirigiremos al consultorio del doctor García para que él nos pueda explicar cómo es que llegó a este diagnóstico. ¡Vamos! Doctor García, usted que recibió a Mateo tras este incidente como médico de primer nivel, ¿qué paso siguió para llegar a este diagnóstico y cómo se clasifica esta enfermedad? Sí, bueno, primero realizamos una historia clínica completa para descartar que los síntomas fueran por consumo de sustancias. El diagnóstico se basa en la observación de estos episodios de manía y depresión. En el caso de Mateo lo clasificamos como trastorno bipolar tipo 1 debido a que presenta un episodio maníaco franco con ruptura de la realidad. Si los episodios fueran menos intensos, hablaríamos de bipolaridad tipo 2 o ciclotimia. Ok, muy bien. Doctor, muchas personas creen que esto viene solo, pero ¿existen otras condiciones o riesgos que suelen acompañar este trastorno? Bueno, es muy frecuente encontrar enfermedades asociadas con trastornos de ansiedad, TDAH o incluso con el consumo de sustancias para automedicarse el ánimo. Las complicaciones más graves, si no se trata a tiempo, son el deterioro de las relaciones sociales, problemas legales por la impulsividad y por ser trágicamente de alto riesgo, y también por ideaciones suicidas. Muchas gracias por toda su información, doctor García. Regresamos al estudio para ver con qué nos añaden más información. Impactante el caso de Mateo. Ahora, le damos la bienvenida a la doctora Mendoza, especialista en psiquiatría. Sea usted bienvenida al estudio, doctora. Muchas gracias. Un placer tenerla. Para poner esto en contexto nacional, ¿qué tan grave es el panorama del trastorno bipolar en México actualmente? Gracias. A decir verdad, es un reto de salud pública. En los últimos 5 años, datos del Instituto Nacional de Psiquiatría revelan que entre el 1.5 al 3% de los mexicanos padece esta condición. Lo alarmante es que el 70% de estos pacientes recibe un diagnóstico erróneo inicialmente, generalmente condicionándose con depresión unipolar. Doctora, en el caso de Mateo vimos que el estrés fue un factor desencadenante, pero ¿qué otros factores nos debemos estar vigilando?
Pues hay dos pilares fundamentales. Primero, el genético. Si tiene un familiar de primer grado con el trastorno, tu riesgo aumenta incluso hasta 10 veces. Segundo, los detonantes ambientales. El consumo de sustancias como cannabis o estimulantes y el estrés crónico y sobre todo la alteración de los ritmos circadianos o falta de sueño. De acuerdo, y entrando al tema médico, muchos le tienen miedo a los fármacos. Sí. Entonces, ¿cuál sería el abordaje farmacológico actualmente y cómo funcionan realmente estos tratamientos? Gracias. El tratamiento, primero que nada, no es para sedar, sino para estabilizar la química cerebral. Usamos principalmente 3 de estos fármacos más importantes. El primero es el carbonato de litio. Es el estabilizador por excelencia. Y su mecanismo de acción consiste en sustituir los cationes de sodio en la neurona y modular la vía del fosfatidil-inositol, reduciendo la hiperexcitabilidad neuronal que causa la manía. El segundo es el valproato de magnesio. Este es un anticonvulsivo que aquí funciona aumentando la disponibilidad del neurotransmisor GABA. Al haber más GABA, se inhiben las descargas eléctricas excesivas en el cerebro. El tercero es la quetiapina, un antipsicótico atípico. Su mecanismo es el bloqueo de receptores de dopamina y serotonina. Esto ayuda a frenar las alucinaciones o delirios de grandeza que vimos en el clip viral. Doctora, y aparte del medicamento, ¿hay algo más que el paciente pueda hacer? No, el medicamento es solo la mitad. A decir verdad, las indicaciones farmacológicas las indicaciones no farmacológicas son vitales. La psicoeducación es la primera. Es fundamental que el paciente entienda su biología para decir focos rojos antes de una crisis. La higiene estricta del sueño también es un factor fundamental. El cerebro bipolar es sensible a la luz y la vigila. Dormir a la misma hora estabiliza el ánimo naturalmente. Y la terapia cognitivo-conductual ayuda a reestructurar los pensamientos impulsivos y a manejar el estigma de la enfermedad. Sin estos pilares, a decir verdad, es que el riesgo de una recaída puede ser incluso hasta de un 100%. Excelente explicación, doctora. Nos queda claro que esto es una combinación entre ciencia y hábitos. Así es. Bueno, doctora, muchísimas gracias por ampliar más el panorama del trastorno bipolar en México. Muchas gracias, doctora. Placer. Vale. Regresando nuevamente a las noticias, el precio del petróleo muestra estabilidad y además en la bolsa de valores